En el día de hoy comenzamos una nueva serie titulada El Camino a la Cruz. El Camino a la Cruz. Solamente en 4 semanas más vamos a estar celebrando Resurrección. Voy a estar hablando durante las próximas 4 semanas sobre eventos, 4 de los varios eventos o escenas, diríamos, que ocurrieron allí unas horas antes de la muerte de Cristo Jesús. De eso vamos a hablar durante los próximos días o las próximas semanas. El subtítulo de esta enseñanza en esta mañana es Buscaba una oportunidad para entregarlo. Buscaba una oportunidad para entregarlo. Es el subtítulo de la enseñanza en este día. Y te invito a que busques Mateo capítulo 26, allí en tus Biblias. Mateo capítulo 26. Y vamos a comenzar leyendo en el versículo número 14. Yo voy a leer corrido desde el 14 hasta el versículo 25 en el día de hoy. Y entonces vamos a ver qué nos enseña este pasaje bíblico. Dice Mateo capítulo 26, comenzando en el versículo 14, uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan? Y yo les entrego a Jesús, les propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata. Y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes sin levaduras, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaban dónde quieren que hagamos los preparativos para que comáis la Pascua. Él les respondió que fueran a la ciudad, a la casa de un cierto hombre, y le dijeran: el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en su casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron entonces como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al anochecer Jesús estaba sentado en la mesa con los 12. Mientras comían, les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle: ¿acaso seré yo, Señor? El que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar, respondió Jesús. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá, tal como está escrito de él, pero hay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. ¿Acaso seré yo, Rabí? Le dijo Judas, el que lo iba a traicionar. Tú lo has dicho, le contestó Jesús. Pero quiero concentrarme en el versículo 16 que dice: y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. Esta quizás sea una de las escenas más, diría, tristes o deprimentes para Cristo Jesús. Porque en esta ocasión, no solamente el texto bíblico, sino también Jesús hace referencia a uno de sus discípulos y uno de sus apóstoles, porque era uno de los 12 que él había llamado, quien lo iba a entregar. Jesús había puesto su confianza en este hombre. Tanta confianza que puso en las manos de este hombre lo que se conoce como la tesorería en algunas iglesias o el ministerio de finanzas en sus manos, el dinero. Jesús, dice la palabra de que Jesús tenía el apoyo financiero de muchas personas. Dice otro texto bíblico inclusive de que Jesús tenía apoyo financiero, dice, de un grupo de mujeres y hombres que eran ricos, personas que tenían mucho dinero. En inglés dicen wealthy. En español, ¿cuál sería el mejor término para decir, aparte de ricos? Acaudalados, gracias. Esa es la palabra correcta, acaudalados. Y ellos entonces pues ponían una buena cantidad de su dinero en el ministerio de Jesús para que Jesús pudiera hacer su ministerio. Y muchos dicen, pero Jesús no era carpintero. Sí, pero después que él comenzó su ministerio se dedicó solamente a predicar la palabra. Y esto costaba dinero. Había que pagar por los viajes.
No habían autobuses ni aviones, pero había medios de transporte. Había que pagar por los viajes, y había que pagar por los alimentos, y había que pagar por las estadías en algunos lugares también, en el trabajo misionero que Jesús hacía. Y entonces se recolectaban estas ofrendas, diríamos, y estas donaciones de personas que ayudaban a Jesús. Y alguien tenía que ayudarle a Jesús a administrar ese dinero y a llevar contabilidad. Y este era el hombre a que Jesús puso su confianza para que manejaran las finanzas de Jesús o del ministerio de Jesús. Sin embargo, este hombre, ahora en esta ocasión, traiciona a Jesús. No es la primera vez que lo traiciona, lo vamos a ver un poquito más adelante, en un segundito. No es la primera vez. Pero en esta ocasión, él dice que va y negocia allí con los fariseos y los maestros de la ley y demás, aquellos, los sacerdotes, dice también del templo, aquellos que querían prender a Jesús, porque acuérdate, un poquito antes de esto, Jesús había entrado allí a Jerusalén y había llegado al templo y había deshecho todo aquel mercado que tenían, y encima de eso Jesús sanaba. Dice allí en esa misma ocasión se puso a sanar a algunas de las personas y demás, y aquellos hombres no estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo Jesús y tenían que acabar, tenían que eliminar a Jesús, sacarlo del camino, punto. Porque ahora tenía muchos seguidores este Jesús. Y curioso que es precisamente uno de los de su grupo, de su círculo, diríamos, de confianza, lo que los traiciona, o quien los traiciona. Y es posible que algunos de ustedes haya pasado por la experiencia anteriormente de haber sido traicionado por una persona de confianza. Todos hemos pasado por esa experiencia. La mayoría de nosotros quizás algunos a un grado mayor que otro. Y si tú piensas que a ti nunca te han traicionado, pues prepárate y aprende la lección, porque alguien te va a traicionar en alguna ocasión. Pero mucho más difícil cuando la persona que nos traiciona es de nuestro grupo, de nuestro círculo de intimidad. Tú sabes que todos nosotros tenemos varios círculos. Tenemos círculos de las personas que vemos todos los días. Tenemos círculos de las personas con las cuales trabajamos. Los círculos de los vecinos, por ejemplo. En algunas ocasiones hay personas con las cuales trabajamos que vemos más seguido o más tiempo que aún a nuestros esposos y esposas. ¿Tú sabías eso? Aquellos que tienen trabajos regulares de 8 horas. Tú hay veces que pasas más tiempo con algunas personas en tu trabajo que con algunos de tus familiares. Pero entonces hay otro círculo más cercano, aún quizás también el círculo espiritual de los hermanos en la iglesia, que no porque sean cristianos quieren decir que sean necesariamente mejor que los de algunas ocasiones amigos no cristianos. Con pena lo decimos. Pero entonces hay un círculo mucho más íntimo que todos nosotros formamos en alguna ocasión. Hay veces que ese círculo íntimo para algunas personas no existe. Aquellos que meten en su casa a todo el mundo, aquellos que le están diciendo a la gente todos sus problemas y todas sus situaciones personales, y cada vez que tienen una discusión o un problema con su esposo o su esposo, van y se lo dicen al vecino, al amigo, al familiar. Cuando tú haces eso, tú estás rompiendo el círculo íntimo. Hay un círculo muy íntimo que tiene que ser íntimo solamente entre tú, aun si eres casado, tú y tu pareja. Hay otro que es íntimo entre tú y Dios. Cuando hablamos del círculo íntimo de tú y tu pareja, acuérdate una cosa, ten mucho cuidado en que no le digas a tu mamá o a tu papá o a tu suegro lo que está pasando entre tu esposo o tu esposa y tú. Esos son intimidades. En esta ocasión, Jesús había hecho un círculo bastante íntimo entre estos 12 hombres y él para compartir el ministerio y para poder hacer el trabajo que Dios había puesto en sus manos. Y este hombre era de confianza de Jesús. Jesús, te digo, no solamente lo había llamado, sino también le había puesto en sus manos la responsabilidad de administrar el dinero. Sin embargo, este hombre ahora dice que buscaba entregar a Jesús. La pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué? ¿Por qué Judas traicionó a Jesús? ¿Cuál fue la razón? Bueno, este hombre tenía, dice la palabra, nos enseña que tenía amor al dinero. Curioso. Y en algunas ocasiones decimos, ¿y por qué Jesús entonces lo puso?
allí a cargo del dinero? ¿Por qué hizo esto? Bueno, nosotros no tenemos esa respuesta. Yo creo que Jesús definitivamente conocía de que este hombre tenía amor al dinero. Pienso, creo, es una opinión muy personal, de que Jesús le dio la oportunidad a Judas de poder entonces también reivindicarse a través de la confianza que Jesús le estaba dando. Hay algo que se enseña en psicología que se llama la psicología reversiva, reverse psychology. No sé si ustedes han escuchado eso. Eso se aplica a los niños. Y tú dices, ¿cómo hago eso, pastor? Bueno, cuando un niño es demasiado activo y hay veces que no te hace caso, tú empiezas a hacer declaraciones públicas delante del niño sobre el niño o sobre lo que el niño no es ni hace. Y si alguien pregunta algo sobre el niño, mi hijo es excelente, se porta muy bien, hace sus tareas. Y el pequeño dice, ¿de quién habla? ¿De mí? Y le impacta tanto el que tú hables bien de él, que el niño empieza entonces a switchar su mente, a cambiar su mente y empieza a tener mejor comportamiento. Eso se llama reverse psychology o psicología reversiva. Es decir, estamos tratando de cambiar, de echar para atrás la forma de actuar de algunas personas a través de hablar o hacer declaración positiva. Por eso, acuérdense que la semana pasada hablamos de Facebook y yo les dije a ustedes de que las palabras tienen poder. Las palabras tienen poder. Yo creo que una de las cosas por las cuales Jesús puso en las manos de Judas la tesorería o la finanza de su ministerio fue para que este hombre pudiera darse cuenta de que más que el amor al dinero había otras cosas que el dinero podía hacer. Y le enseñó durante 3 años y medio que el dinero no era para tener amor por él. Es más, Judas estuvo presente en varias ocasiones cuando Cristo habló sobre el dinero. ¿Te acuerdas cuando Jesús habló también sobre el amor al dinero? Judas estaba allí. Él escuchó todo eso. Yo pienso que en algunas ocasiones, fíjate, pienso yo, otra opinión personal, yo pienso que cuando Jesús enseñó sobre esa lección, quizá, y Jesús enseña sobre eso cuando aquel joven rico, ¿te acuerdas que viene a él y dice, Señor, yo te voy a seguir, pero mira que esto, que lo otro, que tengo que hacer? Y que Jesús dice, ve y vende tus propiedades y entrégaselo a los pobres. Y dice que la palabra que ese joven se entristeció. Y enseguida después de eso, entonces Jesús empieza a hablar del amor al dinero. El problema no es el dinero. El problema es el amor al dinero. Este hombre tenía problemas no con el dinero, sino con el amor que le tenía al dinero. Pero esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Mira, por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 12, comenzando en el versículo 4, dice, Judas Iscariotes, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó. Déjame explicar antes de poder entrar en esta lectura qué es lo que está pasando aquí. El escenario es Jesús está con José y María y Lázaro, y María en agradecimiento porque Jesús había hecho el milagro, ¿te acuerdas? De haber resucitado a Lázaro. María viene con un pomo de alabastro, que quiere decir perfumen muy caro, y lo derrama sobre los pies de Jesús. Y entonces con sus cabellos empieza a secar los pies a Jesús y demás. Y entonces aquí es donde sale este Judas que dice entonces en el versículo 4, objetó. Escucha esto, objetó. Y ahora dice el versículo 5. Objetó quiere decir se quejó. Dice el versículo 5, ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesaba por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Curioso. Fíjate, el texto bíblico en esta ocasión, Juan está declarando ya, él escribe esto ya mucho después de la muerte y la resurrección de Cristo y también mucho después de que Judas se hubiera quitado la vida. Pero ya lo habían identificado como que el tipo metía la mano en la ofrenda.
nosotros en Cesa Vida somos muy cuidadosos de cómo manejamos la finanza de esta iglesia. Y eso yo se los estoy enseñando ahora también al equipo de finanzas. Le agradezco primero al Señor, y en segunda a Tony. Agradezco al Señor por haber traído a Tony a esta iglesia y Tony por el deseo de servir. Él es la persona que nos ayuda en finanzas, el director de ese departamento. Pero él tiene la experiencia de 31 años trabajando en un banco y conoce de cómo manejar el dinero, cómo hacer algunas inversiones, cómo ciertas cosas. Pero entonces, aparte de eso, una cosa que aprendemos en la iglesia, aún en los Estados Unidos, porque muchas personas nos escuchan a nosotros y nos ven en internet en otros países, pero en los Estados Unidos nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo manejamos el dinero dentro de un concepto legal. Desafortunadamente y tristemente, hay muchos pastores que no solamente no se preocupan de manejar correctamente las finanzas de la iglesia, sino que enseñan a la iglesia y al equipo de finanzas, a los tesoreros, a hacerlo incorrectamente, estableciendo malos ejemplos. Pero hay algunas leyes en nuestro país para las iglesias. Por ejemplo, una ley en los Estados Unidos, de acuerdo al conocido IRS o el Departamento de Rentas Internas, es de que no se debe, es penado, dice así, es en contra de la ley. Yo se lo he enseñado al equipo, porque yo voy a esta conferencia todos los años, yo asisto y pago dinero para poder estar al día todos los años de conferencias de cómo, y dicho sea de paso, saben que las leyes cambian, todos los años siempre hay una ley nueva, hay que estar al día con eso. Y dice, es penado, es contra de la ley meter la mano allí en el bucket de la ofrenda y sacar $20 para cualquier cosa cash. La ley dice que es penado. Se tiene que hacer a través de un instrumento bancario, de un cheque, de un money order, de una tarjeta. Hay un proceso y hay cierta documentación. Pero hay muchas iglesias que lo hacen. Hay muchas iglesias que le pagan a servicios de algunas personas, sacando dinero de la iglesia, y hay veces que aún ni la iglesia se entera o sabe, ni el staff saben qué es lo que está pasando con los fondos de la iglesia. Nosotros aquí, tú puedes hablar con cualquiera de los miembros del staff, todos los meses nos sentamos y damos informes de lo que cómo se consume, qué entra y qué sale en la iglesia y por qué. Y si quieren preguntar, preguntas y se le dice claramente, y los recibos y toda esta serie de cosas. Ahora, en aquel tiempo había control también. No había quizás la tecnología que nosotros tenemos ahora, porque nosotros usamos programas, al menos 2 programas de computación para poder computar y mantener control de las entradas y las salidas de la iglesia. Y es mucho más fácil para nosotros llegar allí y entrar a la computadora y decir, estamos buscando un recibo por $50 con 3 centavos, y tú solamente pones $50 con 3 centavos en el programa, enter, y te dice, desde que comenzó esta iglesia, cuándo y a quién, en qué momento se pagó esa cantidad, y tú identificas dónde fue el gasto. Y estoy poniendo un ejemplo de lo que es lo práctico de la tecnología. En aquel tiempo no, en aquel tiempo como muchos de nuestros países por muchos años, quizás muchos de ustedes todavía lo siguen haciendo allí, uno saca su libretica de cheque, tú sabes, y apuntas ahí el cheque número tal. Eso sí usan libreta, algunos no usan ni libreta, no usan nada. Algunos están y después no saben, tengo o no tengo, quién sabe, y de pronto se entera que no tienen dinero cuando de pronto el cheque rebotó, o cuando van al banco y se dan cuenta que le cerraron la cuenta porque no tiene fondo. Pero algún control había aquí en esta ocasión. Había algún control porque Juan dice de que ellos sabían ya de que este hombre era un ladrón, y metía la mano y sacaba. Y otra vez seguimos preguntando, pero que yo me pregunto lo mismo. ¿Y por qué Jesús no le dijo? ¿Por qué Jesús no le dijo a Judas, oye, estoy mirando que estás metiendo la mano ahí? ¿Dónde está el dinero que falta ahí? ¿Por qué? Yo no sé. Pero alguna razón tenía que haber tenido Jesús para dejar que Judas siguiera con su mano suelta, diríamos. Algo estaba pasando. Yo pienso otra vez, una opinión personal, otra vez voy a dar en esta mañana, pienso de que Jesús estaba usando ese comportamiento de Judas para poder juzgar a Judas después.
porque Judas estaba acumulando razones, unas encima de otras, en contra de Cristo Jesús. Hay un pasaje bien interesante que está en Hechos capítulo 1, y esto lo dice Pedro. Pedro en uno de sus discursos o en uno de sus predicaciones habla sobre Judas. Y en el versículo número 18 Pedro dice esto: con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno. Judas compró un terreno por el dinero que obtuvo de su crimen. Y tú vas a decir, pero pastor, ¿cómo fue eso? Si la palabra nos enseña a nosotros que Judas, después que fue y entregó a Cristo, regresó el dinero otra vez, las 30 monedas de plata se las entregó allí a los fariseos y aparentemente se había arrepentido por lo que había hecho. De esto vamos a hablar ahorita un segundito más adelante, no te me apures mucho. El problema es que el crimen de Judas no comenzó cuando entregó a Cristo por 30 monedas de plata. El crimen de Judas comenzó desde que empezó a meter la mano en el dinero de Jesús, del ministerio de Jesús. Y dice que con el dinero de este crimen, a eso se refiere. Con lo poquito que sacaba todo, bueno, diríamos poquito, quién sabe, de vez en cuando del dinero de las finanzas del ministerio de Jesús, con eso fue y se compró un terreno. Curioso porque dice que al terreno, si seguimos leyendo ahí un poquito más adelante, dice que al terreno le pusieron campo de sangre. Es decir, lo llamaban Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Eso dice Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 1. Pero el hombre había, fíjate esto, el hombre había sustraído dinero del ministerio de Jesús, dinero que le pertenecía a Jesús, del reino de Dios, y con ese dinero que hizo, se compró un terreno. Y si yo les preguntara a ustedes en esta mañana, ¿tú crees que eso es algo de condenar? ¿Tú crees que sí? Levanta la mano. ¿Tú crees que es algo de condenar? No veo muchas manos, no es algo de condenar. ¿Está bien hecho entonces que Judas, sí o no? Entonces levanta la mano. ¿Tú estás de acuerdo que está bien que condenen a Judas? ¿Por qué? Porque fue un ladrón. Claro, si yo hiciera otra pregunta, y no te voy a pedir que levantes la mano en el día de hoy, pero si yo dijera en este día, y tú le has robado a Jesús, tú vas a decir, no, yo nunca he robado a Jesús. Qué bueno que a Judas le traigan juicio porque el hombre metía la mano poquito a poco en el dinero del Señor y con eso se compró un terreno. Pero hay muchos cristianos que se compran los carros, las casas y la ropa que usan con los diezmos de Dios. ¡Auch! Dile que está al lado, yo creo que están hablando de ti. Dile, pregúntale, ¿será contigo eso? ¿Será contigo lo que están diciendo hoy? El problema es que muchos de nosotros estamos en la misma condición de Judas. Porque durante toda la vida le hemos metido la mano también al dinero que le pertenece a Dios. El principio bíblico nos enseña a nosotros que el 10% de nuestras ganancias está dedicado, santificado para Dios. Déjame decirte algo. Yo tengo mucha discusión sobre este tema y otros también en el internet. Yo estoy a cada rato ahí metido, no porque me meta, sino porque me solicitan. Por cosas que yo enseño en el internet y enseñanzas como esta, y quizás hay muchas personas ahí en el internet que no están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo ahora. Dicen, no, porque el diezmo es de la ley del Antiguo Testamento. ¿Quién les dijo a ustedes eso? Hermanos ignorantes, escuchen. El diezmo surgió en la palabra de Dios antes que fuera escrita la ley. El diezmo fue instituido en la palabra de Dios desde el principio de la creación. Aún Caín y Abel trajeron una ofrenda delante de Dios basada en lo que Dios los había bendecido. Y la palabra diezmo aparece mucho antes de eso. El hecho de que después Moisés, por orden de Dios, dicho sea de paso, haya incluido dentro de la ley judaica o de Moisés, como en algunas ocasiones la gente la conoce, el concepto del diezmo
No quiere decir de que solamente pertenecía a la ley, porque una de las cosas que decía la ley era que tú y yo no debíamos tener, dice, dioses ajenos delante de nosotros. La ley también decía de que no deberíamos matar. Y la ley también decía de que cuidado que nos quedáramos con la mujer del vecino. Y vamos a decir ahora que porque nosotros somos cristianos, creyentes, y ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia, todo eso quedó atrás. No. No hay ningún texto bíblico que diga de que el no matar quedó atrás, y el no robar quedó atrás, y el no quedarse con la mujer del vecino quedó atrás, ni nada por el estilo. Tampoco quedó atrás la enseñanza o el principio de que el sostenimiento del reino de Dios es a través del 10% de nuestras ganancias. Pero muchos cristianos, te voy a decir esto, la mayoría de los cristianos, la mayoría, se esconden en este tipo de enseñanza falsa para meter también la mano dentro de la bolsa del dinero de Jesús. Te digo esto para que tengas mucho cuidado cómo vamos a juzgar hoy a Judas. ¿Cómo lo vamos a juzgar? Cuando pecamos deliberadamente quiere decir porque nos da la gana. En realidad lo que estamos haciendo es traicionando a Jesús. Porque mira, hablando de la gracia, cuando tú y yo entramos ahora dentro de la gracia de Cristo Jesús, hemos sido perdonados, hemos sido transformados, hemos sido justificados. Y entramos también a través de la gracia, entramos dentro del círculo de confianza de Jesús. El mismo círculo de confianza que estaba Judas y los 12 apóstoles. Me llama mucho la atención que la palabra nos enseña y nos dice de que después que Jesús, es más, en el mismo libro de los Hechos que habíamos mencionado anteriormente, en el versículo 15, Hechos 1:15, Hechos 1:15 dice, por aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran como un grupo como de 120 personas. Es decir, después de la muerte de Cristo Jesús, después de 3 años y medio del ministerio de Cristo, escucha esto, después de haber alimentado 5,000 personas y 6,000 y 7,000 en varias ocasiones, y después de levantar a los muertos, de sanar a los enfermos, de todo eso, de darle vista a los ciegos, de que los paralíticos caminaran y todo, después de todo eso, ¿saben cuánto quedaron? Dice allí, 120 cristianos solamente. 120. No había más. Y el resto, pastor, la gente se fue. No te extrañe cuando en las iglesias la gente no viene, o de pronto mucha gente y después no. Fue el mismo Señor quien dijo, no están todos los que son, ni son todos los que están. No son todos los que están. Para nosotros el número es importante. Nosotros también consideramos de que el crecimiento se mide también en número, no solamente en número, también en número. Pero el número no es todo. El número no es todo. Hay muchas cosas que tenemos que tomar en consideración para poder hablar de crecimiento de iglesia y de crecimiento aún de nosotros mismos. Y me llamó mucho la atención de que solamente habían 120 personas allí. ¿Qué pasó con el resto? Es que hay un modelo allí casi común entre la mayoría de las personas, porque cuando tú vienes al conocimiento de Cristo Jesús, tú entras dentro de ese círculo de confianza de Jesús. Pero escucha, no porque la gente venga a la iglesia quiere decir que están dentro del círculo de confianza. El círculo de confianza con Jesús solamente uno puede entrar, número 1, a través de la gracia, si en realidad tú eres salvo. Y número 2, te vas a mantener allí, si además de ser salvo, entonces tú eres fiel a Dios. Y le amas y le sirves. Porque tú serás salvo, pero si tú no eres fiel al Señor, vas a tener que estar en el próximo círculo fuera de eso. Pero estamos hablando ahora del círculo de confianza. El círculo de que, wow, cuando nosotros llegamos al conocimiento del Señor y empieza ese deseo de servir a Dios y estar involucrado en las cosas y ayudar y servir y hacer. Y hay personas que son, y lo decimos así, quizás ustedes han escuchado esta terminología, calientaciento. Calientaciento quiere decir que vienen, calientan el asiento y nada más.
¿Sabes? Cuando te sientas, pero no hacen nada, tú sabes, no. Decimos en mi país, no disparan un chícharo para nadie, para nada. Pero hay otras personas que tienen el deseo de trabajar y de hacer. En el día de hoy estábamos de visita, el staff de esta iglesia, en la iglesia Church of the Spring. Nos invitaron a estar en uno de sus servicios. Luisa y yo fuimos originalmente miembros durante un año de Church of the Spring antes de comenzar CC Vida. Por eso el corte nuestro quizás de música y del ambiente casual y todo lo demás es similar al de Church of the Spring. Ayer estuvimos allí y yo estaba sentado. Disfruto mucho el poder escuchar un mensaje y el poder relajarme y todo eso, pero yo no soy tanto de relajarme. Yo estoy acostumbrado a que cuando estoy hablando del servicio y de cosas al Señor, estar haciendo algo. El staff pasó, nos dieron todo un tour y se fijaron algunos, es más, Luis, entramos a un cuarto que es el cuarto de presentación y media producción. Aquellos que estaban ahí, ¿cuántas sillas vieron ustedes ahí? ¿Cuántos puestos de gente para trabajar? 6 o 8, quizás más. Como 12. Yo pienso como unos 12, porque habían cuatro líneas diferentes y cada línea tenía como 3 o 4 asientos. Y Luis fue el que le dijo al pastor que nos estaba llevando haciendo el tour. Dice, este es el cuarto que le gusta al pastor. Claro, porque yo tengo la inclinación a estas cosas, pero yo no sé si ustedes se fijaron. Entre las cosas que están haciendo allí en Church of the Spring y las cosas que nosotros, el tipo de presentación me refiero, no hay mucha diferencia. Pero toma mucha gente para poder hacer lo que nosotros aquí estamos haciendo con 2 o 3. Y le agradecemos a las personas que sirven en esta iglesia. De hecho, darle un aplauso a las personas que sirven. A los camarógrafos, a Jerry con el audio, al staff, ahora el nuevo worship team que tenemos y demás, a los servidores que ayudan siempre en la puerta y aquí y allá, y es más claro, y es trabajo, uno tiene que estar envuelto. Cuando tú haces eso, tú empiezas a entrar dentro de ese círculo de confianza de Jesús. Cuidado que no lo hagamos, número 1, por interés. Porque este hombre lo estaba haciendo por un interés. ¿Por qué? Porque me le convenía meter la mano. Hay varios intereses. Un interés es el interés económico. Otro es el interés de reconocimiento, gracias, de reconocimiento. Y el interés ese de que la gente o que lo estén a uno. Y nosotros aquí hacemos lo que hicimos ahora, es decir, reconocemos a las personas, pero no tenemos que estar reconociendo todo el tiempo, porque la gente a veces que se llena más de orgullo que lo que sirve. Pero nos gusta reconocer, la Biblia dice reconocer a los que trabajan entre vosotros, dice reconocerlo públicamente, eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y por eso nosotros hacemos esto aquí, y por eso en el día de hoy entregamos a un grupo de hermanos esta serie de certificados por haber acabado ¿cómo se dice? Accomplish. ¿Cómo? Accomplish, pero alcance o haber alcanzado, llegado a la meta de haber estudiado y pasado por este curso de X semanas. Y reconocemos a la gente. Y nosotros entonces poquito a poco nos empezamos a envolver dentro del servicio. Yo estoy acostumbrado a hacer eso. A servir. Para mí la iglesia no es venir a escuchar y sentarme, es trabajar, es estar en algo, en ayudar. Y muchos de ustedes también lo hacen, yo sé que sí. Y qué bueno, ahí entramos entonces dentro de ese círculo de confianza de Jesús. Pero cuando algunos de nosotros entonces nos entra la osadía de serle infiel a Jesús, la cosa se pone muy fea. Muy fea para nosotros, no para Dios, no para Jesús. Lo que pasa en Jesús cuando tú y yo traicionamos a Jesús es que Jesús se entristece grandemente, la palabra lo dice. Jesús y Dios, tú sabes, un dolor. Imagínate el dolor que tú tienes cuando alguien te traiciona a ti. Imagínate cuando nosotros traicionamos a Jesús, cómo Jesús se siente. Y esto fue lo que pasó en esta ocasión. Este hombre traicionó a Jesús. Y tú y yo, cada vez que cometemos pecado,
deliberadamente traicionamos a Jesús. Y el corazón de Jesús hace así y se contriñe y dice, wow, me dolió porque lo dejé entrar dentro de mi círculo de confianza y me ha traicionado. Pero te voy a decir, quiero compartir contigo en este día 3 cosas que suceden cuando nosotros traicionamos a Jesús. Lo primero es que comienza en nosotros un sentimiento de inseguridad. Inseguridad, anótalo ahí en tus notas. Un sentimiento de inseguridad. Y la inseguridad es ese sentimiento donde empezamos a dudar, donde empezamos a darnos cuenta, número 1, de que hemos cometido un error. Algo hemos hecho. Esto está incorrecto. Pero no solamente que empezamos a dudar y a darnos cuenta de que cometimos un error, el pecado en nuestra vida y la traición a Cristo Jesús crea también de que el mismo diablo empieza a poner ideas en nuestra mente y nos empieza a decir de que nosotros no somos importantes para Jesús. Número 1. ¿Sabes qué? Mira, Jesús te tachó porque fallaste y porque pecaste. Y no es así. Jesús nos ama y Jesús quiere lo mejor para nosotros. Ahorita voy a compartir algo contigo un segundito sobre esa misma historia. Pero hay ese sentimiento de inseguridad en nosotros. El segundo sentimiento que existe, anótalo, es remordimiento. Remordimiento. Y te quiero dar el significado de remordimiento. Remordimiento es un sentimiento de culpabilidad que tiene una persona a causa de una acción censurable. Ese remordimiento, nos empezamos a sentir mal. Ya no solamente que estamos inseguros. Ahora nos empezamos a sentir mal por lo que hemos hecho. Y uno dice, wow, metí la pata. No debía haber hecho eso. No debía haber dicho eso. No debía haber cometido tal pecado. Uno empieza a sentir ese remordimiento. Ahora, mira lo que dice Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, comenzando en el versículo 3. Dice, cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que había condenado a Jesús, sintió, o que habían condenado, es decir, que los judíos habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, le dijo, porque he entregado sangre inocente. Y eso a nosotros, ¿qué nos importa?, respondieron ellos. Allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Dice, luego fue y se ahorcó. Ahora quiero decirte una cosa en esta mañana. Hay una diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Escucha bien, hay una diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. No es lo mismo. Judas tenía remordimiento, pero no arrepentimiento. Remordimiento es un sentimiento. Arrepentimiento es una acción. Cuando nosotros nos arrepentimos, estamos poniendo en acción, en movimiento, lo que hemos sentido. Pero hay mucha gente que solamente llega al remordimiento. Hay mucha gente que llega solamente al sentirse mal. Dice, me siento mal, hice mal, me equivoqué, pero no pide perdón. Si Judas hubiera ido a donde estaba Cristo Jesús y le hubiera pedido perdón por su pecado, Jesús lo hubiera perdonado. Y Jesús lo hubiera restaurado. Escucha esto, Jesús lo hubiera restaurado y yo estoy seguro que le hubiera puesto otra vez, eventualmente, o quizás en el mismo momento, la finanza de su ministerio otra vez en sus manos. Pero Judas solamente sintió remordimiento, no arrepentimiento. Nunca se arrepintió, ni lo expresó, ni se lo dijo a Jesús tampoco. Si hubiera tenido arrepentimiento, se hubiera ido con Cristo Jesús. Es más, aunque se hubiera quedado con las 30 monedas de plata, si va y le dice a Jesús, Señor, perdóname porque te entregué incorrectamente, Jesús lo perdona. Aunque Pedro se arrepintió, es correcto. Y hay el caso de muchos otros que tuvieron arrepentimiento genuino. Escúchame,
Yo no hago nada si yo te hice algo a ti, yo no hago nada con arrepentirme yo de lo que hice. Pero si yo no te pido perdón, no hay arrepentimiento. Tú nunca te vas a enterar. Si yo he pecado contra ti, yo necesito venir delante de ti y decirte, mira hermano, perdóname yo. Y más que todo cuando tú sabes de que yo lo he hecho en contra de ti. Jesús sabía de que Judas había pecado contra él porque lo entregó. No era algo que él había maquinado y bueno, no pasó nada. Porque eso pasa en muchas ocasiones. Hay mucha gente que quiere hacer cosas contra tuya, pero si a ti no te pasa nada, hay un dicho que dice, maldición de burro no llega al cielo. No te preocupes por eso, no te pasó nada. Pero si a ti te pasa algo por la acción de otra persona, entonces esa persona te debe a ti una disculpa si es que está arrepentida. Hay muchas personas que pasan por este estilo de arrepentimiento, que mucha gente piensa que es arrepentimiento. Bueno, me arrepiento de haberlo hecho. Fíjate, escucha la diferencia, que ese es el remordimiento. Me arrepiento de haberlo hecho, pero que nadie se lo sepa. Mientras yo no le diga a los demás públicamente, yo me arrepiento que hice esto, y a la persona que tú has dañado, contra la que has pecado, entonces eso sigue vigente. Jesús conoce el corazón de todos. Y conocía el corazón, y escucha esto, mira, tú me has escuchado a mí hablar aquí sobre la justicia de Dios. Dios es un Dios justo. Todo lo que lo hace correctamente bien. Pero Jesús conocía el corazón de Judas como conocía el corazón de Pedro también. Ambos corazones. Sin embargo, vamos a ver después que Jesús va y busca a Pedro. Y le pregunta a Pedro, ¿tú me amas? 3 veces le preguntó. Sí, Señor, yo te amo, yo te amo. Déjame decirte, en la confesión de Pedro, esa no es una confesión donde Pedro vino y le dijo a Jesús, Señor Jesús, perdóname porque yo te fallé, porque te negué. No. Jesús, bien interesante. La palabra dice de que después de que Pedro niega a Jesús la tercera vez y escucha al gallo cantar, dice de que Pedro dice, lloró amargamente. Y el Jesús que lo conoce todo, conocía que Pedro lo amaba y le había fallado, pero en esta ocasión no solamente había remordimiento, sino también arrepentimiento. Pero en el caso de Judas, no. Judas escogió la mejor salida, que fue llegar y quitarse la vida. Dicho sea de paso, nosotros vamos a hablar de esto de quitarse la vida o de suicidio en otra ocasión. No lo vamos a hacer en un mensaje de aquí, esto va a ser un estudio especial que yo voy a hacer separadamente, donde va a estar también publicado en internet. Y vamos a hablar sobre el suicidio y qué implicaciones hay y por qué la gente se suicida. No solamente por qué se suicidó aquí este hombre, pero también por qué la gente se suicida en estos tiempos, que es bastante común, más que todo mucho ahora entre los jóvenes. Problemas de suicidio y demás, de eso vamos a hablar. Ahora, la inseguridad y el remordimiento, cuando nosotros no, fíjate de esto, cuando nosotros llegamos hasta el stage de remordimiento, pero no de arrepentimiento, entonces tenemos un problema mayor. Porque cuando nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados, digamos, el arrepentimiento quiere decir venir delante de Cristo, porque tú sabes una cosa, mi querido hermano, en muchas ocasiones nosotros cometemos pecados y decimos estar arrepentidos, pero nunca se los hemos confesado a Dios. Nunca jamás. Nunca jamás hemos venido y nos hemos tirado delante de Dios de rodillas y decir, Señor, perdóname porque yo sé que lo que yo hice estuvo mal. Ya no solamente lo pensé y lo sentí, ahora te lo estoy expresando a ti, de que lo que yo hice fue incorrecto y no debía hacerlo. Yo necesito que tú me perdones y que tú me restaures para yo poder seguir. Porque entonces se empieza a acumular cosas y uno de los productos es esto que te voy a hablar ahora y es la depresión. Cuidado cómo manejamos la depresión, porque la depresión tiene diferentes niveles o capas, decimos. Y todos nosotros en algún sentido, algún nivel, hemos experimentado depresión o hemos pasado o vamos a pasar. Jesús también experimentó y pasó por depresión en alguna ocasión. Acuérdate que él mismo le dice al Señor antes de morir a Dios mismo, dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús estaba deprimido ahí. Pero cuando nosotros no manejamos bien este asunto del remordimiento y la depresión nos puede llevar entonces a la muerte, como le pasó a Judas también. Y voy a compartir contigo en esta mañana el caso de un joven, y con esto vamos a acabar en el día de hoy. Quizás algunos de ustedes han conocido sobre esta historia y te voy a hablar del caso de Kevin Carter.
Kevin era un fotógrafo, un periodista sudafricano. Estamos hablando allá en los años de los 90. Yo no sé quién recuerda. ¿Quién recuerda esta cara de los años de los 90? No muchos de ustedes. A lo mejor no había periódico allá donde tú vivías, no sé. Bueno, no había internet de todas maneras tan desarrollado como ahora. Había, pero no tan desarrollado. Pero Kevin Carter era miembro de un club que se llamaba los Bam Bam. Y fue el ganador del premio Pulitzer en 1994. Muy famoso, muy famoso. Su fotografía más importante y a la que más odiaba fue la de una niña sudaneña, acechada por un buitre. La niña se arrastraba para llegar a un campamento de comida de las Naciones Unidas a solo menos de 1 kilómetro de aquel lugar. Dice que Carter esperó el momento oportuno para poder tomar la fotografía, según se encuentra, o según lo cuenta él, porque hay un video sobre esto, sobre la historia de él, y hay yo quería traerlo en el día de hoy, pero no tuve la oportunidad, donde lo entrevistan y él cuenta cómo fue esto. Y dice de que él estaba tratando allí, de lo que estaba haciendo era esperando de que el buitre levantara las alas para él poder tomar una mejor foto de la niña. Esta foto llegó a ser la foto que ganó el premio Pulitzer. Es el premio de fotografía más grande que hay en la historia. Se hace todos los años, todos los años. Tú puedes ir inclusive ahí a pulitzer.com y vas a ver que enseñan la fotografía de cada año. Si te vas al año 1994 o 93, perdón, vas a ver esta fotografía. Pero fíjate esto. Enseguida que Kevin publicó esa fotografía, en realidad la fotografía fue publicada por el New York Times el 26 de marzo de 1993. Pero enseguida de eso entonces el hombre empezó a recibir críticas y preguntas de la gente. ¿Y qué le pasó a la niña? ¿Y qué le pasó a la niña? Y él decía, no, yo no sé qué fue lo que le pasó a la niña. Y la gente le empezó a mandar cartas y correspondencias, email y todo lo demás, con una cantidad de críticas a este hombre. Y Kevin tenía problemas con las drogas. Su vida era una vida desordenada. Él no era cristiano, no era creyente. Y como resultado de esto cayó en tremendísima depresión y no pudo manejar las cosas correctamente. El 26 de marzo de 1993 publicaron la foto en el New York Times. En abril de 1994 le dieron a él el premio de la foto Pulitzer. Y el 27 de julio de 1994, Kevin Carter se suicidó, dejando una nota que decía, ante todo, he de decir que lo siento mucho. He llegado a un punto en el que el dolor de la vida supera con creces a las alegrías en el que la dicha ya no existe. Y aunque después varios de sus compañeros allí salieron a defenderlo y muchos otros fotógrafos, después de la historia de Kevin, muchos otros fotógrafos han hablado de la experiencia de él. Porque dice, nosotros estábamos en una guerra, esto era la guerra de Sudán, en África. Y dice, esa no era la única niña que estaba allí. Dice, habían miles de niños, miles que morían así, los encontrábamos muertos. Dice, y cuando tú tratabas de socorrer a un niño de eso, te mataban a ti también. Dice, nosotros íbamos a hacer nuestro trabajo de poder fotografiar o documentar lo que estaba. Dice, nosotros no habíamos ido a rescatar a la gente. Para eso estaba la Cruz Roja y la ONU, ¿cómo se dice ONU? Las Naciones Unidas, gracias, las Naciones Unidas haciendo este trabajo. Pero como quiera que sea, a él se le achacó de que debía de haber encargados de esa niña y ayudarla. Y en realidad empezaron después a mostrar fotografías de tantas otras cosas. Es decir, hay una serie de cosas mezcladas con la muerte de este joven. Pero la verdad es que muchos de nosotros, después de haber cometido pecado y después de haber hecho lo que nos dio la gana a nosotros, nos quedamos simplemente en el remordimiento. Y no ha habido verdadero arrepentimiento. Y cuando no hay arrepentimiento caemos en esta depresión. Y la depresión inclusive lo primero que nos hace es que nos aparta de Dios. Nos aparta de la iglesia. La gente no quiere ir a la iglesia, la gente no quiere leer la Biblia, no quiere nada con Dios. Y hay mucha gente, muchas personas que de acuerdo al nivel de pecado llegan entonces a lo que se llama la depresión psicológica, mucho más de la depresión espiritual.
Y en la depresión esa espiritual, lo primero que tú haces es empiezas a preguntarle a Dios por qué, y por qué, y más por qué, y más por qué, y más por qué. Y cuando no encuentras una respuesta, decides que es mejor dejar de vivir. Muchos piensan. Y muchos acaban como acabó este joven Kevin Carter, quitándose la vida. Eso le pasó a este joven. Y a este hombre, es decir, a Judas. Sin embargo, la Biblia nos enseña de que cuando nosotros nos arrepentimos y venimos delante de Dios buscando arrepentimiento, Jesús nos perdona. Nos perdona. Nos perdona y nos restaura. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos ama. Nos ama. Él nos ama. Dice la Biblia que nos ama. Él dio su vida por nosotros. Y reconoce también y sabe. Y entiende. Dice una palabra que entiende nuestras debilidades. Porque Jesús fue tentado igual que tú y yo hemos sido tentados. No pecó como nosotros, pero sí fue tentado. Y entonces, cuando venimos delante de Dios y le pedimos perdón por nuestros pecados, Dios nos perdona, nos restaura y volvemos a entrar de nuevo al círculo de confianza de Jesús. Si usted ha sido bendecido a través de esta enseñanza bíblica, nos gustaría saberlo. Envíe sus comentarios escribiendo a info@ccvida.com o llamando